nuestros oyentes, así nos lo dicen en las cartas. Y para hablar sobre ovnis, para hablar sobre abducciones, contamos con el auténtico padre de la ufología en España. Él es Antonio Rivera. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Antonio Rivera, ¿qué decir de ti? El número uno de la historia de la ufología española. Más de 50 años siguiendo los misterios alrededor de todo el mundo, autor de decenas de libros sobre ovnis, el gran enigma de los platillos volantes, una de sus obras clásicas, Un caso perfecto, Secuestrados por extraterrestres, El embés de la trama. ¿Cuántos libros sobre ovnis tú los has contado? Bueno, creo que alrededor de unos 20 sobre ovnis. Alrededor de unos 20 libros sobre ovnis, pero en tu trayectoria hay libros sobre otros temas. Hombre, yo tengo una bibliografía total de unos 60 títulos. 60 títulos y creo Claro, que... sobre el mar, hice durante muchos años crónicas de exploración submarina. Tengo el primer libro que se publicó en España sobre buceo, es mío también, del año 54. Es decir, que no solo eres pionero en el fenómeno ovni, sino también en el submarinismo. Sí, bueno, tengo libros de teatro, poesía, en fin, he sido un poco un hombre renacentista. Más de 60 obras. Y acaba de llegar la última, Abducción, sí, editado por Ediciones del Bronce, un libro en el que tú explicas tus conclusiones después de muchísimos años de investigación, porque además crees que últimamente, a propósito de este tema, se han dicho muchas cosas con las que no estás en absoluto de acuerdo, ¿verdad? Bueno, quizá por falta de información. En cambio, yo tengo ya una idea muy global del tema, porque llevo, como has dicho tú muy bien, llevo ya años dedicado a estudiar concretamente la abducción. Conozco la mayoría de casos importantes que se han producido en el mundo, y sobre todo lo que he visto en estos años de estudio es que hay un patrón, que hay una constante en las abducciones, es decir, que no es un fenómeno que se produce al azar o por casualidad, sino que sigue unas pautas muy fijas, hasta el punto que después de conocer varios casos, llega a ser incluso un poco aburrido su estudio, porque cada vez se repite lo mismo: el secuestro de un ser humano que va generalmente en coche por una carretera de noche, su subida a bordo de una nave donde ve una cámara de mandos con pantallas, con palancas, etcétera. Luego se lo pasa a una sala contigua de aspecto clínico, o sea, paredes blancas, donde hay lo que pudiéramos llamar una mesa de quirófano en el centro. Y una vez allí se le desnuda y se les somete a un detallado reconocimiento médico, a veces con aspectos muy dolorosos. Es decir, hay recogida de líquidos del cuerpo, desde sangre a semen, por ejemplo, y esto pues a veces representa es muy traumático. Y quizá para borrar estos recuerdos traumáticos se le hace una hipnosis donde se le da una orden hipnótica de no recordar nada. O sea que el caso típico, por ejemplo, te lo voy a poner ahora: un señor que vuelve a su casa a las 10 de la noche, está con ganas de llegar porque quiere estar con su mujer, quiere cenar, quiere ver un programa que le gusta mucho en la tele, pero hace rato que está un poco mosca porque ve una lucecita que unas veces se pone a la derecha, otras veces se pone a la izquierda del coche, y que cada vez que se acerca al coche el motor empieza a ratear, la radio que está puesta empieza a tener interferencias, una vez los faros se apagan y finalmente se le pone delante esta luz ocupando toda la carretera. Y hasta ahí puedo contar, como decía Mayra Gómez Kembe en el programa de 1, 2, 3. Es decir, a partir de aquí el señor no recuerda nada. Cuando llega a su casa, su mujer le dice: pero oye, ¿qué has hecho? Es la 1 de la madrugada. Le dice: ¿la 1? Sí, tienen que ser las 10. Y tiene lo que se llama, los anglosajones llaman un missing time, es decir, un tiempo perdido, que no recuerda en absoluto lo que ha pasado antes de ese tiempo perdido. Muchos investigadores... Entonces, si este señor, por casualidad, llega a su caso a conocimiento de un ufólogo y accede a someterse a una regresión hipnótica, podemos recuperar un caso más de abducción. Y ahí entonces cuando salen esas coincidencias de que te hablaba. Exacto. Es decir, es impresionante lo parecidos que son todos los casos. Y también es impresionante una cosa, un estudio que hice yo personalmente sobre la tipología de los abducidos. Es decir, no se abduce a la primera persona que encuentras, no. Por ejemplo, yo ya no serviría, porque tengo demasiados años y además mi salud deja mucho de desear.
es abducida siempre gente joven, gente muy sana de mente y de cuerpo. Es decir, contrariamente a lo que creen los psiquiatras de la escuela freudiana, no se escoge a débiles mentales o los que cuentan estas historias no tienen el menor rasgo esquizofrénico ni paranoico, en absoluto. Son gente muy normal, gente muy sana y además que tienen un alto cociente de inteligencia, superior al normal. De todas formas, Antonio, en los últimos años muchísimos abducidos aseguran haber protagonizado, haber vivido estas experiencias no en una carretera, no en el coche, sino en sus propios dormitorios. ¿Qué opinas de estos últimos? Es un capítulo aparte del tema general de abducción que podríamos englobar bajo el título de visitantes de dormitorio. Es una parte del tema, yo creo que está íntimamente relacionado con la abducción. Es una forma de abducir o de algo mucho más interesante. Cuando se trata de mujeres, es una forma de dejarlas embarazadas. De dejarlas embarazadas. Es una inseminación artificial. Muchas veces una señora ha visto que en su habitación aparecía un ser enano y macrocéfalo, de gran cabeza. Su marido, que dormía a su lado, no se ha despertado, sigue durmiendo profundamente, y ella, al cabo de unos días, visitando a un ginecólogo, el ginecólogo le dice: señora, ¿está usted embarazada? ¿Lo sabía? Y resulta que ella no recuerda que esto sea posible, porque a lo mejor ni ha tenido relaciones sexuales. Pues se trata a veces de mujeres solteras. Y tan misteriosamente como empieza esta gestación, termina. Es decir, un día esta señora va a su ginecólogo y el ginecólogo dice: señora, ¿pero qué ha pasado aquí? Usted está embarazada de 5 meses y ahora no lo está. De repente, de la noche a la mañana, no está usted embarazada. Este aspecto del caso de abducciones lo recogen muy bien dos jóvenes investigadores de tu generación, que son Josep Guijarro y Pedro Canto, en dos libros muy interesantes que han escrito sobre el tema, a los que recomiendo vivamente. Muchos de estos investigadores, también los norteamericanos, aseguran que detrás de este tipo de episodios hay lo que John Mack y algunos otros ufólogos han denominado, como David Jacobs también, un proceso de hibridización, es decir, que estarían tratando estos presuntos seres. Yo creo que es el fin último de estos episodios. Tú siempre te has manifestado a favor de que estos seres son extraterrestres, ¿no? Bueno, yo presumo que sí. Es decir, para mí es la hipótesis más consistente. Yo siempre me he inclinado por la hipótesis extraterrestre en todo el fenómeno ovni, ya lo sabes, ya son muchos años. Claro. Pero puede haber otras explicaciones alternativas, lo reconozco. Puede haber, por ejemplo, otras dimensiones, otros universos, suponiendo que haya un universo paralelo al nuestro, que esto lo admite perfectamente la ciencia moderna. En fin, hay muchas posibilidades. Tú, después de tantos años y después de conocer tantos episodios de abducción y tantos casos de avistamientos ovnis y haber hablado con sus testigos y haber conocido esos testimonios, cuando te encuentras en debates de televisión como el que el otro día compartimos en Valencia, en donde una persona... Sí. Es nefasto. El recuerdo que tengo es nefasto. Sí. Cuando te encuentras con esos personajes que nunca han investigado, que no tienen la más mínima información, negando con tanta autoridad que el fenómeno ovni exista, ¿qué piensas? Hombre, que es una pena para ellos, claro. Pero lo peor es que, como decía Goethe, no hay nada peor que una ignorancia activa. Es decir, estas personas son muy activas. Estoy pensando precisamente en uno de ellos, en el señor Toaria. Estas personas son muy activas, pero no se informan y ni quieren informarse. Se cierran a la banda completamente cuando les dices: lee esto, lee aquello, infórmate. No. Todos son gente que va con un prejuicio por la vida, es decir, con una idea preconcebida, y tiene que ser así, por desgracia. Por desgracia. Antonio Rivera, después de tantísimos años investigando estos fenómenos, especializándose en los últimos tiempos en los casos de abducción, ha decidido romper el silencio acerca de algo que le aconteció cuando era muy joven, cuando era muy pequeño. Exacto, en unas revelaciones extraordinarias a la revista Enigmas, cuentas que tú también viviste una experiencia de este tipo.
Bueno, sí, yo creo que fue un visitante de dormitorio, evidentemente, porque no ocurrió en el exterior, sí que no ocurrió en mi dormitorio. Yo estaba durmiendo y me desperté para ver toda la habitación bañada en una luz verde que procedía del cuarto de baño, que estaba a los pies de la cama. Y frente a la puerta misma del cuarto de baño había un ser que no era humano, ni humanoide, como dice el artículo de este muchacho. Tenía 4 patas, era cuadrúpedo. Y ahora, como te he dicho antes, privadamente, y repito aquí públicamente, estoy dispuesto a someterme a una hipnosis, y me gustaría mucho, porque yo mismo estoy intrigado por lo que ocurrió aquella noche. ¿Tú tienes toda mi vida? ¿Tú tienes algún momento de esa noche en que no recuerdes qué es lo que haya pasado? ¿Tienes esa sensación de que quizá el episodio fue más allá de lo que recuerdas en la actualidad? Yo únicamente recuerdo lo que te acabo de contar. No sé si hubo un antes y un después. No lo sé, por eso me gustaría someterme a la hipnosis. ¿Y por qué después? A mi edad y con mi estado físico hay que tomar ciertas precauciones. Claro. ¿Y por qué después de tantos años te has decidido a contarlo? Bueno, porque creo que ha llegado el momento, en fin, todas las cosas tienen su momento, porque no puedo prometer que estaré vivo el año que viene, y si me voy antes de haberlo contado, pues ahora ya está contado, ya está, ahí está. Claro. Dices en esa entrevista... No me quedan los toallas de este mundo. Que poco importa, que poco importa lo que piensen esta gente. No, a mí no me importa nada. Claro. Decías en esta entrevista que tú no sentiste miedo, ni terror, ni pánico, ¿no? Solo admiración. Me quedé muy admirado. Echa, qué bonito es esto, ¿pero qué es? ¿Qué debe ser? Claro, no podía ni remotamente imaginar nada relacionado con los ovnis, porque los ovnis aún no existían. Claro, porque hay que recordar en qué año fue esto. Fue en 1930. Es decir, que faltaban 17 años para que se empezara a hablar de platillos volantes, pero yo creo que ya en esas fechas, en esa época, tú empezabas a recopilar reportes de prensa. Exactamente, escribí un engendro de novela que no terminé, que se llamaba Un viaje al planeta Marte, y después pegaba en un álbum todos los recortes que aparecían en la prensa de entonces sobre hechos curiosos y extraños, como por ejemplo el duende de Zaragoza, el monstruo del Loch Ness, etcétera. ¿Y te has preguntado, Antonio, en alguna ocasión por qué ese extraño ser acudió a tu habitación? No, en absoluto. Fue un episodio de mi infancia, archivado entre los demás recuerdos que tenía de mi infancia como una cosa curiosa. Lo que sí es cierto es que algunos investigadores están empezando a confesar experiencias similares en su infancia. Es como si esto hubiera estado programado, ¿no? Sí, es lo que he pensado yo, sí, podría ser muy bien. Que eligieron a unos cuantos de nosotros y nos programaron desde niños para que fuéramos por este camino. ¿Y cuál sería ese camino? Pero además tiene una segunda parte esto, que además de programarnos, nos han protegido. Porque yo he tenido la sensación vivísima de estar muy protegido durante toda mi vida. Te diré que durante la Guerra Civil Española estuve ante un piquete de ejecución. Y ahora estoy hablando aquí contigo. Además me perdí cuando hacía submarinismo, me perdí en una caverna submarina debajo de las Islas Medas, en la Costa Brava. Y todos los que se han perdido en la caverna submarina no lo han contado, generalmente. Entonces, pero yo lo pude contar porque salí por un agujero al otro lado de la isla. Cuando apagaba la lámpara submarina, negro total. Una vez que la encendí, vi un resplandor azul y fui para allá y salí. Y, en fin, casos como estos tengo bastante en mi vida. ¿Y esa sensación siempre la has tenido? ¿Y tú la relacionas con esta experiencia? Hombre, sí, porque quizá dijeron que este hombre todavía no ha terminado y que hay que conservarlo como sea. ¿Y esa misión sería la de divulgar estos temas, sí, quizá con objeto de concienciar a la sociedad? Eso, exacto. Has puesto el dedo en la llaga, sí. ¿Y crees que lo estamos consiguiendo? Sí, en fin, he hecho lo que he podido, he aportado mi granito de arena y estoy satisfecho de lo que he hecho hasta ahora. Hombre, lo cierto es que tú has podido ver la evolución de la opinión pública en relación al fenómeno OVNI, y después de tantos años supongo que habrás notado que cada vez se acepta con mayor normalidad la posible visita de seres extraterrestres. Absolutamente, además hay películas y hay, en fin, vídeos. Sí, ha contribuido mucho a eso también. Claro, y supongo que en eso han tenido mucho que ver personas como tú, que han dedicado toda su vida a contar y a escribir cosas sobre el fenómeno OVNI.
Antonio Rivera, antes lo decíamos, acaba de publicar una nueva obra dedicada al fenómeno OVNI y en concreto a las abducciones. Ese es el título del libro, Abducción, en singular, por Ediciones del Bronce. Ahí supongo que haces un repaso a muchísimos de esos episodios clásicos de la ufología mundial, porque aunque la gente no lo piensa, hay casos muy bien investigados, ¿verdad? Ya lo creo. En España tenemos el caso de Julio F., de Julio F. Fuera de España tenemos el caso de Travis Walton, por ejemplo, y otros muchos. En fin, el caso de Zanfretta, por ejemplo, el hombre más abducido del mundo, que lo abdujeron hasta 5 veces. Y el pobre hombre está harto de hecho. Antonio Rivera, autor del libro Abducción, de reciente aparición y de muchísimas obras sobre el fenómeno OVNI. Ha sido uno de nuestros invitados de lujo de esta noche. Hay que recordar que Antonio Rivera es el padre de la ufología en España. Pronto seré el abuelo este paso, ¿sabes? Esperamos tenerte muchísimo más tiempo aquí con nosotros y escribiendo muchos más libros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, Bruno. No se trata de fantasías ni de delirios. Personas como usted se encontraron con siniestros y espectrales humanoides que en ocasiones son observados en las inmediaciones de un extraño artefacto aéreo. Su comportamiento y actitud puede parecer absurdo, pero estos extraños encuentros en la tercera fase ocurren casi todos los días. ¿Son pacíficos o agresivos estos visitantes de otras realidades? Nadie tiene la respuesta, pero hay casos espeluznantes en los cuales los desafortunados testigos sufrieron consecuencias físicas irremediables. Son las misteriosas luces asesinas, uno de los aspectos más oscuros y esquivos del fenómeno OVNI. En Mundo Misterioso nos acercamos hoy una vez más al mayor enigma científico del siglo, el fenómeno OVNI. ¿Estamos siendo visitados por seres de otros mundos? ¿Por qué su comportamiento es tan extraño? ¿Qué quieren de nosotros? Esta noche vamos a tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas y para ello contamos con la presencia de Iker Jiménez. Iker, buenas noches. Iker Jiménez es periodista, director adjunto de la revista Enigmas, ha escrito cientos de reportajes en los 3 años ya de funcionamiento de Enigmas. 3 años, ¿no? Se cumplen. 3 años, sí, dentro de unos poquitos meses. Ahí andamos. Ha escrito cientos de reportajes en esta revista, es el encargado también, junto con su compañero Lorenzo Fernández, también director adjunto de la revista, de la sección Enigmas de la actualidad y de otras secciones de la revista, independientemente de los reportajes. Y bueno, es conocido, supongo, de todos nuestros oyentes. Hace unos años también trabajó en esta casa, en Radio Voz, en el programa Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco, sí señor. Exacto. Y que hay muchísimos temas para comentar sobre humanoides, las luces asesinas. Y a mí me gustaría empezar este viaje en una comarca mágica, Las Urdes. El otro día, en unas conferencias en Zaragoza, en que compartimos allí las charlas, compartimos presencia en estas jornadas, tú nos introducías a esta misteriosa, mítica, enigmática y de leyenda negra comarca que son Las Urdes. ¿Qué podríamos decir a la gente que no conoce de este enclave perdido en Extremadura? Me sería difícil, pero con unas cuantas palabras la gente se puede hacer una idea muy gráfica, ¿no? En ese agitado congreso, ¿verdad, Bruno, de Zaragoza, donde pasaron tantas cosas, demasiadas, hablé de Las Urdes, porque es una tierra, no voy a negarlo, a la que tengo una tremenda simpatía, un tremendo cariño, que nació de lo contrario, que nació de observar en algunos artículos, en algunos viejos papeles, pues tremendas historias, ¿no? ¿Por qué esta comarca, entre Cáceres y Salamanca, una comarca de no mucha extensión, ¿no? De unos 500 kilómetros cuadrados, nada más, es una zona muy pequeñita? ¿Por qué había estado como al margen de la realidad? Nunca mejor dicho, trocando estos temas. Pues era curioso, porque desde hace mucho tiempo, concretamente desde el siglo XVII, se venía hablando de ella en antiguos papeles, pero con cosas terribles. Fíjate, para que los oyentes de tu programa se den una pequeña idea de cómo surgen Las Urdes, digamos, al mundo real, ¿no? La primera frase, las primeras frases escritas sobre Las Urdes,
las dijo un tal padre Nierenberg en el año 1600 en un libro que se llamaba Curiosa Filosofía, y describía por vez primera en la historia esta región montañosa, perdida, como decimos, en el pico de Extremadura y a las faldas de Salamanca. Él hablaba de un lugar de valles infectado de demonios, donde la gente vestía pieles y a veces iban desnudos, donde se creían solos en la tierra y donde incluso hablaban dialectos totalmente desconocidos, ¿no? Esta imagen tan apocalíptica, tan extraña, se viene complementando con otros estudiosos que van llegando, incluso ya dentro del siglo XX, gente como Maurice Legendre, que tiene una calle no muy lejos de aquí, llega a las Urdes por primera vez con cámaras de fotos y fotografía en realidad alucinante, ¿no? Toda una serie de pueblos sin luz, sin agua, sumidos en una especie de pobreza endémica, enfermedades que estaban erradicadas en el resto de España ya, ahí tenían pasto de cultivo absoluto, incluso decenas de monstruos humanos, de deformaciones genéticas. Un pueblo maldito con todo lo que conlleva esa palabra, ¿no? ¿Por qué son célebres las Urdes? Pues porque Buñuel, ya haciendo una cronología muy rápida, en los años 30, en el año 32 concretamente, este magnífico cineasta hace una película célebre, tremenda, llamada Tierra sin pan, las Urdes, Tierra sin pan. Resulta que Buñuel graba imágenes simplemente de esa tierra, de esos niños desnutridos, de esa gente, bueno, pues como siglos atrasada con el resto de España, e incluso se prohíbe por la República, por considerarla muy fuerte. Es un poco un inicio muy rápido para que veamos que en esta tierra, quizá por los montes, por las montañas, haya permanecido aislada de todo el entorno cultural español, ¿no? Y se haya permanecido con una leyenda, con una magia, con un respeto a lo cósmico absolutamente diferente al resto, y por fortuna aún se mantiene, ¿no? Y que en la actualidad, tú has estado en las Urdes bastantes veces, ¿sigue siendo ese mundo perdido, ese mundo aislado que vive en otra época, en otro tiempo? Probablemente si cualquiera de nuestros oyentes, y yo les invito a ir por esa carretera comarcal 512 que desemboca en las Urdes, probablemente fueran como fui yo junto a Lorenzo Fernández en nuestro primer viaje, que parecía que éramos dos pequeños colones en busca de Américas desconocidas, ¿no? Porque teníamos tanta leyenda, tantos papeles leídos sobre el tema, que creíamos que nos íbamos a encontrar con algo realmente increíble. Y no es así. Las Urdes, lógicamente, a raíz de los años 50, en los años 50 y 60 casi no había luz ni carreteras en la mayoría de los pueblos. Y aún hoy no hay luz, carreteras, y pueblos siguen siendo igual que los que fotografió Buñuel, ¿no? Pero son hechos muy aislados. Y quizás más sorprendente, Bruno, porque mientras las Urdes enteras son atravesadas por una carretera que le da la vida, digamos, y la comunica con el resto de Extremadura, ha habido pequeños pueblos, me vienen a la memoria nombres como El Gasco, Martilandrán, en Río Malo de Arriba, nombres muy sonoros, que han quedado al margen y todavía más, ¿no? El contraste es todavía mayor, porque hay unas Urdes oficiales y unas Urdes de las de dejar el coche, caminar un poco y ver que todavía hay gente viviendo en esa conducta tan increíble y tan auténtica, ¿no? Y los investigadores que habéis estado allí, habéis podido recoger numerosísimos casos de avistamientos de objetos extraños, de seres extraños, pero curiosamente, aparte de los casos recientes que los hay, en tiempos no remotos, pero sí de comienzos de siglo, cuando nadie hablaba en ninguna parte del mundo, y menos en las Urdes, del fenómeno OVNI, que es algo pero que se empieza a hablar en el año 47. En los años 10, entre el año 10 y el 20, se producen numerosísimos casos extraños. Uno que me viene a la memoria y que tú has seguido es el que es conocido como el Duende del Ladrillar. Exactamente. ¿Quién era este personaje? Pues nadie lo sabe, Bruno. Nadie lo sabe, pero al parecer anduvo por aquellas tierras perdidas de la mano de Dios. Hay que dar al César lo que es del César. El primero que se adentró por aquella tierra fue nuestro común maestro Juanjo Benítez, que, cuaderno de campo en Ristre, anduvo por aquellas tierras y sacó algunos casos muy interesantes. Gracias a él, como tantas otras veces, pues yo me embarqué junto a Lorenzo en algunas investigaciones en esa tierra y descubrimos una historia alucinante, Bruno, que luego ya profundicé para un reportaje en Enigmas sobre un suceso en el año 1907. Os estamos hablando de 40 años antes de que en el mundo entero se hable de ovnis. Pues bien, en uno de los pueblos más perdidos, más remotos de las Urdes, concretamente en Ladrillar, un pueblo del norte, por donde pasa un amplio río del mismo nombre, allí ocurrieron hechos increíbles, alucinantes. Estamos hablando del 26 y 27 de febrero de ese año 7. Imagínense los oyentes un poco, si hemos hablado antes de cómo estaban las Urdes, esto en el año 7, ¿no? Pues bien, según las actas de un cura llamado Isaac Rodríguez, párroco de ese pueblo,
todo el pueblo, toda la población, toda la localidad había sido testigo, no uno ni dos, sino todos, de la apariencia, o la aparición, mejor dicho, de un ser, de un humanoide, llamémoslo así, con forma antropomorfa, cráneo bastante grande, y que flotaba en el aire, y que hizo varias visitas tremendas, ¿no? Tenemos constancia, no solo en los papeles, porque este cura, lo más importante, como supimos nosotros del caso, fue que se presentó en un congreso, hecho ese mismo año en Plasencia, en una ciudad más grande, fuera de las Urdes, un congreso donde se hablaba de las Urdes, ¿no?, de cómo salvar a los jurdanos, de los terribles problemas que había. Pues bien, en las actas de ese congreso viene que el cura aparece de repente y pide ayuda, ¿no? Pidió ayuda incluso al arzobispo de Coria, a la iglesia, porque, demonios, es que a veces dos pequeñas luminarias, dos luces, acompañaban a un ser negruzco como un mono que volaba. Vamos, increíble, ¿no? Pero lo más fuerte, Bruno, es que hay testigos que todavía viven y que los encontramos y que, claro, no habían podido olvidar, por supuesto, aquella terrible visión, ¿no? De esa terrible visión y de otros muchísimos casos de las Urdes y de otros puntos de la geografía española, estamos hablando esta noche con Iker Jiménez, director adjunto de la revista Enigmas, y nuestras líneas telefónicas están a vuestra disposición para opinar y preguntar. El número con el prefijo 91, si llamáis desde fuera de Madrid, 343-4353. Iker, nos has traído algunas pequeñas grabaciones de entrevistas que has mantenido con esos testigos del año, todavía vivos, testigos de unos sucesos extraños en el año 1907, es decir, hace 91 años, nada más y nada menos. Tenemos un corte de una de las personas que pudo observar y que te contó a ti cosas sobre esto. ¿A quién vamos a escuchar? Pues mira, vamos a escuchar a la única persona viva que fue protagonista de aquellos hechos. Hay que decir, Bruno, antes de oír la voz de Serafina Bejarano Rubio, 93 años cuando la entrevistamos, hay que decir, como digo, que esas dos luces, al parecer, o ese ser pasó por encima de una zona donde había varias niñas, varias personas, y según el propio cura y el médico, una de esas niñas, María Encarnación García, falleció con 5 años de edad a las pocas horas. Nos encontramos con una supuesta luz asesina. Pero esta señora, Serafina Bejarano, la encontramos de milagro, casualidad tras casualidad, nos contaba que era como un pájaro grande, un pájaro negro y grande que hacía un tremendo sonido y que incluso se dirigía al cementerio. Yo pido un poco de disculpas a los oyentes porque son sonidos de campo, tú lo sabes bien, no tienen la calidad igual requerible en la radio, pero tienen la verdad que eso se oye perfectamente. Lo importante es el documento, no cómo suena. Vamos a escuchar a la voz de esta testigo de un encuentro con un extraño humanoide en el año 1907. Yo lo he oído y lo he visto. ¿Sí? ¿Usted lo ha visto? Sí, era como un pájaro grande. Igual que un pájaro grande. Hablaba, sí. Y guau, 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 guau. Y estaba en los árboles y pegaba el arboletillo. Iba otra vez a una esquina que había ahí, que ahora han hecho una esa casera. Sí. ¿Y usted tendría miedo? Yo lo imagino. Hombre, toda la gente yo teníamos miedo. Luego iba a Esa era la voz de esta mujer, testigo de un avistamiento en el año 1907. Pero en las Urdes hay muchos otros casos. En esas fechas, un poquito después, creo que en el año 17, se producen otra serie de episodios. Y lo importante, creo, en estos casos, como comentamos, es su relación, por lo menos por cercanía geográfica y temporal, con los sucesos de Fátima, ¿verdad? Ahí está una de las claves fuertes del tema de las Urdes. 10 años después de este caso del duende, unas luces muy parecidas son vistas siempre en la misma zona, en unas regiones pantanosas conocidas como Ribera Oveja. Allí tuvo el infortunio uno de esos pastores jurdanos de encontrarse pues palmo a palmo con una de estas luces extrañas, ingrávidas, y que al parecer no entrañaban ningún objeto.
sino que serían los llamados quizá Foo Fighters, o aquí imagino que habréis hablado de ellas, esa especie de luces que han perseguido aviones, han perseguido personas, y en este caso en las Urdes han llegado a atacarlas. Es la triste historia, Bruno, tú la conoces muy bien, de Nicolás Sánchez Martín, conocido como el Colás, probablemente uno de los primeros mártires de la ufología. Esta persona, el 13 de octubre del año 17, nos remontamos también 80 y pico años, regresaba de una aldea de Aigal, donde se hacía una serie de ventas, digamos, donde ellos, digamos, que vendían ganado, hacían sus trueques. Él volvía de noche con otras dos personas, Esperanza Moedano y su hermana, y estas dos personas de las Urdes contaron en el pueblo que le habían dejado porque se habían encontrado con una especie de luz en forma de pera, forma muy curiosa que siempre se repite en muchos casos de luces asesinas, una forma de pera de más o menos 1 metro de alto, tampoco mucho más, que flotaba en las negras aguas del Ribera Oveja. Colás, que era un hombre, lo digo siempre, acostumbrado a cazar el jabalí de pecho descubierto, no se arregló lo más mínimo y se lanzó contra aquella luz, mientras las dos pobres ancianas iban por otro lado y llegaban al pueblo por un atajo. Nicolás Sánchez Martín, pues la verdad es que lo hizo mal. Igual tenía que haberse del atajo también, de haberlo seguido, porque al enfrentarse a esa luz, esta se le vino. Era una luz que, como digo, no guardaba nada. Él lo relacionó enseguida con algún fenómeno espiritual, por supuesto no de ovnis, estamos hablando del año 17, y aquella luz se le metió en las patas de la caballería y le traspasó prácticamente, ¿no?, a él y al caballo. El caballo, encabritado, fue directo hacia el pueblo, con un Colás semidifunto encima de él, y al llegar prácticamente se tumbó en la cama de todo el pueblo. Se avisó a Don Vito, el único médico de las Urdes de la época, que nos dejó un legado escrito tremendo sobre este caso, y murió. A los 3 días, convulsiones tremendas, contando su historia, y según el parte médico de este afable galeno de las Urdes, la sangre prácticamente se le había congelado dentro de las venas. Fíjate, Bruno, se hizo una práctica muy típica de las Urdes o de los pueblos con muy pocos recursos, que eran los botones de fuego. A modo de cauterio, se hacían ciertas heridas y se metía un hierro candente, ¿no? Y con esas, la sangre se le coaguló, se le congeló, y Colás murió con parte de defunción por muerte desconocida en aquel camastro de Cambroncino, que era su pueblo, atacado pues 3 días antes por esa extraña luz. Esa extraña luz que circuló por las Urdes en el año 1917. Tú sabes, Iker, que hay muchos presuntos investigadores o presuntos expertos en el tema OVNI que pertenecen a determinadas y presuntas organizaciones que aseguran que que la influencia de los medios de comunicación es tan terrible que quizá la hipótesis para explicar el fenómeno OVNI es la psicosocial, es decir, que los medios de comunicación que cuentan tantas historias como estas provocan un estado de contagio social que hace que la gente, si no simplemente determine las historias en base a lo publicado, a lo que cuentan las radios o lo que vemos en las televisiones. Pero esto ocurrió en el año 1917. Supongo que Nicolás, ni el médico, Don Vito, habrían leído ni Enigmas, ni ninguna otra revista, ni habrían visto los programas de Jiménez del Oso. ¿Cómo le podemos decir a una de estas personas que defiende la hipótesis de la contaminación social que estos casos ocurren sin que nunca haya nadie en ese entorno que haya hablado de sucesos paranormales? Probablemente, Bruno, ni podamos decirles ni haga ninguna falta que les digamos nada, porque son, como bien has dicho, supuestos, no investigadores. Si fueran investigadores estarían allí, o en muchas otras zonas, como tú conoces, o otros conocemos, donde los casos se remontan muchos años antes de la era de los ovnis. Y están enmarcados en otras historias, en lo divino, en lo espiritual, pero están. Yo a veces parafraseo al común colega Javier Sierra, porque parece que todo es lo mismo, ¿no? Todas las apariciones, que a veces se han interpretado de otras formas, parecen que forman un todo que puede ser esto de los ovnis o otras cosas en otro tiempo. Pero mira, sinceramente, a esta gente que mantiene eso, que me parece muy interesante esa hipótesis, porque estoy convencido de que en estos tiempos de ahora, y que en determinados casos sí podría haber una influencia. Pues claro, seguro que la hay, Bruno, porque la gente es humana y hay un montón de historias y uno tamiza con lo que conoce y con lo que ve. Pero que se den un paseo por las Urdes, por ejemplo, tampoco cuesta tanto, y rascarán historias que les hagan dudar. Mientras no vayan, mientras no estén por allí, pues seguirán con sus postulados de salón, que me parecen muy bonitos, pero no los comparto porque yo sí estoy en las Urdes, ¿no? En uno de esos viajes a las Urdes tú te llegaste a encontrar casos incluso de personas que te describían seres descabezados. Sí. Eso ya es un camino hacia el absurdo absoluto, ¿no?
Fíjate, esta es la historia del señor Sendín, Julián Sendín, que falleció hace no mucho tiempo. Una persona venerada en las Urdes, querida. Hay que decir que en las Urdes, con esa idiosincrasia, pues digamos, que se ha mantenido durante este tiempo inalterada, pues los ancianos aún tienen un papel muy importante en la sociedad. Creo que deberíamos copiar algunas cosas de los jurdanos. Tienen una autoridad, una sapiencia que es respetada. Y Julián Sendín, sin títulos, sino con el título del vivir día a día y de sacar adelante a su familia, pues tenía su propia cultura, la de la naturaleza y la de muchos jurdanos que estaban en contacto con ella. Pues bien, un día, en el año 46, también antes de la era de los ovnis, se encontraron con un tremendo ser gigantesco que me hacía mucha gracia, porque lo describieron, o más bien describieron el sonido que le precedía, como una especie de cantar flamenco. Yo decía, pero bueno, ¿cómo me puedes decir tú que no van de cantar flamenco? Esto, vamos, precisamente un supuesto investigador de esto ya se ríe de por vida. Pero habría que estar con él para saber que ese cantar flamenco y todos los instrumentos a la vez era una especie de sonido. Era una especie de sonido chirriante, y la forma más, digamos, más gráfica de definirlo era esa, cantar flamenco. Eran tiempos duros en las Urdes y eran tiempos de contrabando. Y Julián Sendín y otros 3 compañeros estaban en el monte del Cabezo, y allí, subiendo una especie de sendero, envuelto en ese sonido, se encontraron con esa aparición tremenda, escandalosamente absurda, que era un ser de gran altura, con ropajes blancos y sin cabeza alguna, como él decía. Lo más misterioso es que estos mismos seres, idénticos a como me los dibujó Julián Sendín, aparecieron muchos años después en la zona de Perm, en Rusia, en el año 89. Incluso Benítez también me comentó algunos casos en Lima, en Perú. Es decir, personas sin ningún tipo de contacto nos describían exactamente lo mismo. Unos seres con blancas galas, sin cabeza, con un movimiento extraño de brazos, y que, ajenos a los testigos, volvían a meterse valle abajo. Ellos quedaron tan tocados por esta visión que fueron meses sin salir al campo, meses sin ir a por la cosecha ni el contrabando, por así llamarlo, y meses de pasarlo muy mal, porque solo ellos sabían que era verdad. Y lo más increíble, Bruno, es que fueron creídos, porque tenían un respeto, tenían un honor, y no era como hoy en día, ¿no? Allí su palabra era ley, y hasta que murió, un mes antes prácticamente de que muriera Julián Sendín, me volvió a contar aquella historia junto a su hijo en su casa, y yo lo recordaré siempre, ¿no? Y la verdad es que hay que oírle comentarlo porque es algo tremendo. Uno se da cuenta de la viveza de ese testimonio, absurdo, sí, pero posiblemente real. Posiblemente real y absurdo. Quizá cuanto más absurdo es un caso, yo lo digo siempre, más visos de realidad. Dentro de unos minutos hablamos sobre ese aspecto absurdo que tiene el fenómeno ovni, pero si te parece, Iker, antes vamos a escuchar la voz de nuestros oyentes. El primero que entra en antena esta noche nos llama desde Las Palmas. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. A ver, varias cosas. La primera, que me estoy haciendo un poco pesado porque lo estoy llamando cada semana, ¿eh? Sí, no pasa nada. Mira, estamos encantados. A mí estos temas me fascinan, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por temas de trabajo y eso, yo soy de Cataluña y, bueno, lo he dejado de banda, ¿no? Y he descubierto este programa vuestro hace un par de meses y la verdad es que espero como un loco que llegue el sábado o el domingo para conectarlo. Tengo estas peleas con mi mujer, ¿sabes? Mira, lo primero, una consulta le quiero hacer a Iker. Aquí hay un canal de televisión, no sé si se llama Telegran Canaria o TM, que no se ven, yo no lo veo muy bien, pero hay un programa de parapsicología que lo dirige Jiménez del Oso, que el facto, no sé cómo se llama el programa, ¿no? Que el fondo del programa, porque por la voz me parece que eres el chico que muchas veces colabora. Como un castillo, el fondo. No, es como estrellas y un planeta. Sí. Oye, ¿ese programa es actual o es antiguo? No, ese programa es una serie que hicimos para un canal de Madrid, Canal 28, claro. Y algunos tienen como 3, 4 años. No, por eso te digo, y aquí se ve que los han comprado. Comprar no sé, pero vamos, lo que pasa es que los distribuyen por todas partes, eso es verdad. Eso. Y la verdad es que está muy bien. Mira, lo que yo te quería consultar directamente, porque tú eres el chico que sale por ahí a veces, ¿no? Sí, por ahí andamos. Te he pillado. Mira, yo soy de una zona que es de la Ribera del Ebro, que abarca todo lo que es Hospitalet, Hospitalet de Falset, Tivisa, hay un pueblo que se llama Fatges, que es un pueblo que, bueno, abandonado con mucha liturgia. Luego también hay un pueblo que se llama Pratdip, lo debes conocer, de los famosos dips. Entonces, claro, tú sabes cómo es eso de los pueblos, ¿no? Que la gente, pues, empieza a hablar de un tema y luego a lo mejor el tema es otro y siempre hay rumores, historias y nunca sabes nada de cierto. Pero se oyen muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay una ermita en Falset
que hablan de esas luces, ¿no? De luces que aparecen por la noche y de una especie de monjes que se ven y cosas alucinantes, ¿no? Eso. Luego también hablan de un camino que hay en Falset, que, bueno, muy bien no se sabe qué tipo de camino es, que ha habido gente durante muchos años que ha desaparecido. Entonces yo lo único que te quería preguntar era, tú que veo que eres un entendido, es ¿qué me puedes explicar o qué me puedes decir de esa zona? Porque claro, con lo que me atrae a mí todo esto y todo lo que oye son rumores del pueblo y sabes cómo es, ¿no? Que a veces una pelotita termina siendo un pelotazo increíble. Manolo, te respondo ahora mismo, Iker, a través de la radio. Muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Iker, pues sí, Manolo tiene mucha razón y me ha hablado de una zona que es, bueno, muy conocida en toda España en estos ambientes, sobre todo Tivisa. Tivisa tuvo una tremenda leyenda realidad, y ha acertado Manolo en decir que a veces un punto se convierte, una pelota en un pelotazo y demás, porque Tivisa tenemos uno de los casos más tremendos, más clásicos, de un tal Sebastián Mateo, bueno, el cuñado de esta persona, que al parecer vio unos humanoides, vamos, ya absurdos no, sino con forma de pulpo, emergiendo de un platillo volador en el año 68, y eso generó precisamente en Tivisa, en la conca de Tivisa y en toda la zona, una tremenda pasión por lo extraterrestre. ¿Y a qué condujo esto? Pues a que los propios agricultores y la gente de la zona se volvieran en contra, no quisieran hablar, y hubo ciertas polémicas. A principios de los 70 Tivisa fue la meca donde montones de contactados, ufólogos, algún que otro científico despistado, iban a ver si realmente ellos estaban por ahí, porque se pensó. Es verdad que hay desapariciones. Yo os emplazo, si queréis algún día, porque Lorenzo Fernández, también director adjunto de Enigmas, ha hecho un excelente trabajo sobre la zona de Tivisa, y como siempre digo, al César lo que es del César, y él ha investigado algunas desapariciones tremendas en una zona muy cercana, desapariciones absolutas. Yo recuerdo una, no sé si es Enrique Martínez Ortiz, tenemos su cartel puesto en la revista, una persona que desapareció al ir a coger setas prácticamente disueltos ante sus compañeros, ¿no? Sí hay ciertos casos extraños, pero muchas veces cuando, por fortuna o desgracia, hay varios casos de este tipo, la gente relaciona y inventa o genera el fenómeno psicosocial un montón de casos que no son ciertos. Pero sí es cierto que en esa ribera, como él comenta, en esa zona de Tivisa sobre todo, hubo casos muy importantes, pero la propia gente decidió no hablar. Habrá que investigar algún día con más profundidad y yo creo que sacaremos cosas muy interesantes. Hay un caso que tú vas a publicar la investigación acerca del mismo, el próximo número de la revista Enigmas a finales de este mes, que ocurrió, volvemos de nuevo a Extremadura, a Torrejoncillo, en una finca, creo que se llamaba la finca de los 4 cuartos, ¿no? Y allí ocurrió uno de los hechos más desconcertantes que están recogidos en la historia de la ufología española. ¿Qué pasó? Yo creo que uno sigue avanzando en el tiempo, seguimos hablando en definitiva de luces asesinas o de luces con, pues no sé, con intenciones bastante negativas, ¿no? Yo era un caso que conocí hace un tiempo y que intenté investigar in situ porque me dejó francamente alucinado lo poco a poco que iba sabiendo nuevos datos. El caso de Torrejoncillo es uno de los más increíbles, sin duda alguna, Bruno, que han ocurrido, estoy seguro, en España. Esto ocurre en el año 80, el 6 de septiembre concretamente, y para que visualicen un poco tus oyentes, imaginémonos una dehesa extremeña grandísima, a las 3 de la tarde de un día de septiembre, con un calor, bueno, que los termómetros se rompían solos, por así decirlo, y sin nadie. Y un pequeño chamizo, casi chabolo, donde está una familia de pastores, una familia Salgado, y una tranquilidad absoluta. En un momento dado, un ruido extraño surge de los cielos. Benito Salgado, que aún vive, que es el principal testigo de esta historia, sale a la ventana de ese chamizo a ver qué ocurre y no ve nada en el cielo. Pero casi se muere del susto cuando al mirar de frente observa una especie de objeto misterioso lleno de fuego que va por su parte superior salpicando con una especie de ácido, y ese ácido va cayendo al suelo y va destrozando, quemando todo, ¿no? Creo, Bruno, que tenemos la voz, he traído la voz de este Benito Salgado, tenemos un par de cortes, creo que es un documento excepcional para que algunos vean cómo empezó todo eso, ¿no? Cómo empezó ese encuentro que luego acabó de la forma más dramática. El primero de los cortes, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Pues escuchamos a un Benito Salgado que nos cuenta el ruido que él oye como de un avión, decían, y de repente se topa con esa figura triangular, que es lo misterioso, de unas dimensiones increíbles y que avanza hacia su casa.
Pensemos que la casa está en una dehesa absolutamente solitaria y se producen escenas de pánico tremendo y tienen que salir huyendo de allí. Esto es lo que contaba este testigo de este espectacular e inquietante caso. Como a la ventana y cuando era el ruido que suena, levantaba corriendo, nos levantamos todos corriendo, que seguía, cuando vimos aquello que decía que taleo, venía como dando vueltas, pero lo que venía quemado, lo que venía cogiendo lo venía quemado. ¿Y qué forma tenía? Pasamos la tenía esa de 50 metros de alto por un 100 de ancho. ¿Por una forma circular, triangular? No tenía forma de... Sí, tenía una forma como así, como un triángulo. Adentro subía mucho más que las puntas. Las puntas venían más abajo. Iker, un testimonio espectacular, un ovni enorme que comienza a sembrar de fuego toda una finca, pero con un comportamiento inteligente, que eso es lo más curioso. Claro, y además lo más terrible quizás, cuando ahí teníamos la voz, íbamos en coche, este testigo, el compañero cacereño Julio Barroso y yo, era Julio el que preguntaba en ese momento, y este cono va hacia la casa, y los 100 metros de ancho no son ninguna tontería, es que se midió en la franja quemada. Las rocas empezaron a saltar, aquello empezó a crear una especie de mini tornado, algunas de los árboles quedaron calcinados a una altura concreta, unos 3 palmos, y eso quiere decir que es que el fuego no iba a ras de tierra, iba a una altura. Y hubo un momento de pánico donde Benito Salgado despierta a su hermano Martín y a su madre Celia Lorenzo. La madre, entre llantos, no quería abandonar su casa, pero es que aquello venía de frente, prácticamente de frente y directo hacia la casa. De otro puesto de vigilancia, digámoslo así, del bosque, bajó una persona llamada Domingo Jaralero, baja a toda prisa, recoge a la madre, la meten casi forzada en el coche y huyen de allí, cuando ese cono gigantesco va destrozando todo, animales, verjas, plantas, cercas, todo carbonizado o acarbonizado, como dirá nuestro próximo testigo Benito en su terminología popular. Este cono arrasa con todo, ellos se salvan porque se montan en una vieja puch y huyen de allí con el cono prácticamente pisándole los talones, y luego el espectáculo que se encuentran es prácticamente alucinante. Lo más increíble es que este cono llega hasta la puerta de la casa y se divide en dos. Se divide en 2 conos que luego siguen su camino hasta elevarse y desaparecer en el cielo. Increíble. Se llama la Guardia Civil. El comandante con el que hemos hablado para este próximo reportaje de Enigmas, Manuel Pinto, interviene, se hace una especie de Roswell español, Bruno, la Guardia Civil cerca el lugar y durante 6 horas nadie sabe qué ocurre ahí. Ahora sí lo sabemos, no se encuentra fuego ninguno, no se encuentra nada que apagar, la Guardia Civil está extrañadísima y se encuentran escenas tan increíbles como animales cocidos, como dijo la propia Guardia Civil, gallinas, por ejemplo, cocidas por dentro, como si hubieran sido metidos en microondas con las plumas, las verjas disueltas en líquido de la fusión que habían alcanzado, el mármol y el cuarzo vitrificado, según analizó Juan Gil Montes, geólogo de la Universidad de Zaragoza, habían alcanzado ese fuego unos 1713 grados, algo incomprensible. ¿Y dónde estaba el fuego? No había fuego, era todo como un tremendo desastre, ¿no? Si quieres, la voz de Benito nos ilustra mucho mejor, porque nos va a contar a su manera cómo se encuentran los conejos, las gallinas, los perros. Ninguno había podido huir de aquel fuego que venía de lejos, no les dio tiempo. Solo había un gato, Bruno, que hay una foto muy célebre que yo voy a publicar, con las orejas y el lomo absolutamente quemado porque el fuego le pasó por encima. El resto de seres vivos perecieron en apenas 20 segundos de aquel fuego inteligente. Benito nos cuenta pues qué se encontró al volver. Vamos a escucharlo a continuación. Aquí está la pedra parida, y aquí ya los cachorritos se carbonizaban. Las gallinas estaban tendidas, aquí había estado el gallinero, ahí estaban las gallinas. Todo esto así por aquí, detrás de la casa, todo lleno de gallinas, pero a carbonizar. Las gallinas, personalmente, con los puños he contado, Y que casos como este a uno le hacen pensar en que si exista una intencionalidad lesiva por parte de ese fenómeno. Pues no lo sé, Bruno, pero es para al menos preguntárselo como tú has hecho ahora. ¿Qué demonios? Si es que son ovnis, hombre, ovnis desde luego era.
si es que hay una inteligencia, que sí parece por el comportamiento, ¿qué demonios buscaba en un chabolo de pastores en la más profunda Extremadura a las 3 de la tarde? ¿Y por qué? Lo más increíble es que dejó unas pruebas físicas absolutas de que algo extraño había pasado, y los informes que yo he recuperado de la Guardia Civil y de los geólogos demuestran que eso no fue un fuego normal. ¿Pero por qué allí? Perros, como he dicho, carbonizados. Se encontraron 2.625 conejos en las hectáreas quemadas, bajo tierra muchos de ellos, digamos, carbonizados desde arriba, que es lo más curioso. El suelo estaba quemado como desde arriba y llegaba hasta capas profundas en algunas zonas. En otras, ese fuego parecía haber saltado por encima de las rocas. Y como hemos dicho, la casa entera ardió, no por dentro, sino por fuera, aún quedan las marcas. Y lo más espectacular, si cabe, es que en la cocina de estos pastores, los platos de Duralex quedaron fundidos, las botellas de cerveza quedaron solo, digamos, el pitorro o el tapón y una tremenda torta de cristal, todo fundido. Juanjo Benítez me envió a mí unas fotos de algunas de esas cercas, de algunas empalizadas, que habían sido salpicadas por el fuego. Es lo misterioso. No era un fuego que arrasaba con todo, sino ese ácido que al parecer salía de la parte superior del cono, el que iba cayendo y iba quemando todo. ¿Qué demonios fue eso? Eso nadie lo puede saber. Nadie lo sabe, pero el caso es fascinante y con una serie de datos y de connotaciones verdaderamente interesantes para cuestionarse muchas cosas en profundidad sobre el fenómeno OVNI. Vamos a escuchar sobre, a ver, ¿qué opina al respecto otro de nuestros oyentes desde Alcorcón? Augusto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? Pues muy bien. ¿Qué tal habéis pasado la Semana Santa esta? Trabajando, como siempre. Trabajando, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, yo lo que te iba a decir era una cosa, es que es un fenómeno tan antiguo, fíjate ya, en la Odisea ya está el famoso Polifemo, que ya es una cosa rara, es un gigante raro. Luego toda la Edad Media está llena de hadas, de gnomos, de silfos, de elfos. Hoy día que nos parece algo tan interesante y tan nuevo como los visitantes de dormitorio, se conocían como íncubos y súcubos. Yo creo que hay unas fuerzas desconocidas para nosotros que de vez en cuando entramos en contacto con ellas. Quizás sea con el fin de que veamos que hay algo externo, o quizás la tesis de Salvador Freixedo, de que somos una granja humana y que nos van manejando o manipulando según les parece oportuno. Esta es mi opinión. Muchísimas gracias, Augusto. Comenta ahora tu hipótesis, Iker Jiménez, a través de la radio. Muy buenas noches. Sí, adiós. Gracias, Augusto. Pues una persona inteligente, desde luego, porque eso es lo que pensamos muchos, que hay algo ahí fuera, algo que se ha presentado con diferentes disfraces durante tantos siglos de historia, que pertenece a una única realidad, quizás, y que ahora en esta época tecnocrática y tecnológica se nos presenta bajo el disfraz terrible del ovni. Eso está clarísimo. Lo que no sabemos es por qué se comporta de esta forma tan absurda. No solo es absurdo su apariencia, sus formas, sus humanoides, sino este tipo de casos. Muchos investigadores los obvian porque parece que, bueno, que no interesan, pero están ahí y son tan apasionantes como los que nos demuestran que son indiferentes o incluso han hecho alguna opción o cuestión positiva para la humanidad. Estos casos están ahí, hay un archivo invisible o olvidado de estos casos, pero Torrejoncillo es uno de los más importantes y yo me sigo preguntando por qué, además en regiones muy concretas de España, muy desoladas, a testigos muy concretos, les ocurre esto, ¿no? Les ocurre esto, por ejemplo, también a personas de un país lejano, pero cercano a la vez, porque tenemos amigos comunes de allí, que es Brasil. En unos instantes, si te parece, comentamos quizá el caso más dramático de la historia del fenómeno OVNI. Los mitos que oímos en este corte que estamos escuchando en estos momentos debieron ser muy similares a los de João Prestes Filho, un personaje brasileño que hace ya muchos años falleció también como consecuencia de su contacto, de su experiencia con una de estas luces asesinas. Sí, además en una época, esos años 40, antes de llegar al 47, que fueron fructíferas en estos casos, ¿no? Esta historia tan dramática, como tú dices, sin duda alguna,
el caso más impresionante o dramático del fenómeno OVNI ocurre el 5 de marzo del 46, eran plenos carnavales en Brasil, en una aldea, fíjense los oyentes en las similitudes, como las urdes brasileñas, Araçariguama, sin luz ni agua, perdida, en el estado de São Roque. Y allí este pescador, era un joven pescador, João Prestes Fio, volvía a hacer sus tareas en el río Tietê con un compañero, se divide en un camino y va hacia su casa. Algo absolutamente normal. Quedaron para después, y al llegar a la esquina propia que hacía el edificio de su casa, observa algo. En un principio se dijo que no observó nada, pero según otros testimonios, otros interrogatorios recogidos por un doctor, Arácigo Mide, sí parece que hubo una esfera de luz, algo un poco ovalado y en posición vertical, lo que apareció repentinamente en esa esquina, a una altura no muy alta, realmente, unos 2,5 metros, 3. Aquello lanzó un chorro de luz, un haz de luz, digámoslo así, que le cubrió, le bañó por completo. No había nadie en esa calle del poblado y fue apenas 3 segundos de ese baño de luz extraño. João Prestes Fio se asustó, porque sabía que eso no era normal en un pueblo donde hay una electricidad y demás, y que aquello había aparecido justo ante él. Él se metió en su cama, con unas fiebres ya muy altas, esperando a que llegara una serie de familiares. Llegaron, le encontraron tirado prácticamente encima del camastro, y le preguntaron qué había pasado. João Prestes Fio entonces contó su historia, que no dejaría de repetir, hasta prácticamente el momento en que murió, que fue esa misma noche. Lo más increíble es que se llamó el doctor, precisamente Arácigo Mide, que además era inspector fiscal de ese estado de São Roque, una persona con influencia, llegó alertado por lo ocurrido en ese pueblecito de Araçariguama, y se encuentra João Prestes Fio sin dolor, pero con un terrible martirio, digamos, mental. No hacía más que prácticamente enloquecer pensando qué demonios le había atacado. Al poco tiempo, y según reza en el informe, se supone que ocurrió un hecho absolutamente atroz. Dice el informe de este doctor que vióse cómo las carnes de Prestes Fio tomaban el aspecto de haber sido cocidas durante horas, y así empezó a caérsele la carne de los huesos, a despegársele. Comenta en el informe que lo primero que ocurrió fue que las orejas cayeron por el cuello, las rodillas quedaron desnudas, la piel de las muñecas y de las manos se empezó a desenhebrar de la propia carne, y aquel ser mutilado seguía comentando sin ningún dolor lo que le había ocurrido, entre alaridos pero de espanto, no de dolor. Igual ocurrió en todos los presentes, que enviaron rápidamente, o llamó el doctor Arácigo Mide a una serie de empleados para que se pusieran en contacto con el hospital más próximo. Imagínate, Bruno, estas acciones en ese pueblo pues tardaban como 2-3 horas. 2-3 horas en que fueron suficientes para que este hombre poco a poco fuera, vamos a decirlo así, autodescuartizándose, y la habitación quedara entera llena de vísceras de esta persona que acabó convertido en un cadáver encima de la cama. Fue llevado por una carretilla a ese hospital de Santa Casé de Parnaíba, y muchos cuentan, todo el pueblo prácticamente se reunió a ver qué le había pasado a este pobre pescador, que prácticamente echó un aliño de huesos, aún seguía contando su tétrica historia, pero así murió, descuartizado o deshecho, desintegrado por una luz cuyo efecto, desde luego en el año 46, en aquel lugar era absolutamente desconocido. Castizo diría que a uno se le ponen los pelos como escarpias con casos como este, que sin embargo no hay que olvidar que ocurren dentro del fenómeno OVNI, y alguna razón para que esto se esté produciendo tiene que existir. Si te parece, que seguimos escuchando a nuestros oyentes para relajarnos un poco después de casos como este, y nos quedamos en Madrid. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, vamos, al principio cuando habéis hablado de estos casos que han ocurrido en Extremadura, y que ciertamente yo había leído en un libro de JJ, alguno de ellos. Sí. Bueno, como transcurren antes de 1947, hay una pregunta que yo le había hecho a tu compañera, y era ¿por qué se relacionaban con el tema OVNI? Y yo no soy un detractor del tema OVNI, ¿no? Pero desde luego son cosas que tienen, para mí, mi forma de ver, mucha relación con el folclore y con cosas que suceden todos los días. Sucedieron todos los días hace muchos años en España, en los territorios de España, y cuanto más alejados y más ocultos, más todavía aún. Y bueno, pues no sé qué relación tiene con el tema OVNI.
Y lo segundo, ya cuando habéis empezado con estos últimos casos, hablando de las posibles interacciones entre las energías que proceden de los UFOs y los humanos, pues ciertamente si yo leí en un estudio que me merece toda mi confianza en Estados Unidos, que los rangos de radiación, sobre todo de todos los casos conocidos, van entre los 25 electronvoltios y los 3 millones de electronvoltios en los ovnis, que corresponden a la radiación de rayos X y a la radiación gamma. Pues el que se acerque a un platillo volante pues calentito, pues lógicamente pues se somete a un shock de radiación inmediato. Y eso es muy peligroso. Entonces no sé por qué siguen pasando este tipo de accidentes. Nacho, ahora mismo te responde Iker a través de la radio. Gracias. Muchas gracias por tu llamada. Pues tremendamente informado estaba este oyente, y me alegro porque yo nunca había oído hablar de ese estudio, que seguro que es interesantísimo. ¿Por qué tiene que ver con el fenómeno ovni? Hombre, pues por una cosa muy sencilla, porque por ejemplo donde el ladrillar era un objeto volante no identificado, la luz de Rivera Oveja era un objeto que volaba y que no se podía identificar, y por eso para mí es un ovni. Yo no sé si el oyente al decir UFO ya implica el tema extraterrestre y todo lo que ahora sabemos. Si es así, por supuesto para mí igual tampoco tiene que ver con el tema extraterrestre, pero por supuesto que sí con el tema ovni. Un tema ovni del que yo no sé absolutamente nada, ni su procedencia, ni quiénes demonios son, pero que se ha presentado siempre de esa forma, la mayor parte de las veces volando, sin ser identificado por el testigo que lo ve, y desde luego cuando ocurre el caso y después de que ocurra, nadie sabe quién diablos ha sido ese sujeto que ha aparecido por los aires. Por lo tanto, son objetos voladores no identificados, o luces no identificadas, o como quieran llamarle, pero sin duda alguna una relación directa con este fenómeno. Sobre todo, está muy bien que, por supuesto, estoy con este oyente en decir que luego todo esto lo acopia el folclore, y a través del folclore encontramos estas historias genuinamente ovni. Lo que ocurre, claro, también hay casos de ahora mismo, de estos años, que son prácticamente idénticos y que nos muestra que hay algo ovni, llámalo zapatilla, como decía Manuel Carballal, pero que está ahí y que se comporta siempre del mismo modo. Yo lo llamo ovni porque me es más cómodo y porque sinceramente en mi foro interno creo que tiene que ver con estos endiablados objetos o platillos volantes, no vamos a llamarlos de esa forma. Y crees que además lo que comentaba nuestro oyente acerca del folclore, hay muchos estudios, tú conoces, en donde se han tratado de relacionar los episodios folclóricos de tiempos remotos con los episodios actuales dentro del fenómeno ovni. Parece ser que la base de muchos de estos relatos folclóricos tienen que ver con la presencia de estos extraños objetos en otros tiempos, cuando nadie hablaba de platillos volantes y se relacionaba con incubos, con súcubos, por supuesto. Si es que además folclore es algo absolutamente serio. A veces que la gente menosprecia el tema folclore pensando que son leyendas sin ningún rigor real, vamos a llamarlo así. Pero cuidado, folclore puede ser toda aquella cultura popular que acumula un pueblo desde sus raíces, pero cuidado, folclore es la historia del Colás, pero el Colás se murió delante del médico y no es ningún folclore, es una realidad que luego el folclore, si quiere, se ha adaptado y ha idealizado o reformado, dándole su explicación. Por supuesto, si uno va a las Urdes, no hay ovnis que valgan. Al Colás se le apareció el demonio, por supuesto, eso es parte del folclore. Si uno rasca, se da cuenta que el demonio era una luz ingrávida que volaba, por tanto era un ovni. Es decir, el folclore puede englobar, aglomerar un montón de cosas interesantes donde nosotros escarbamos y encontramos casos que se adecúan a una o a otra cosa, ¿no? Pero el folclore no es nada despectivo, es absolutamente real, por supuesto. Y no tiene nada de folclore, por lo menos en el término que vulgarmente se le da la palabra, lo que le ocurrió en Gerona hace bien poco tiempo a 2 policías locales, alguno de los cuales también tuvo consecuencias negativas, su experiencia y su encuentro con un extraño objeto dentro del cual además iban, creo que 1 o 2 humanoides. Uno, sí. Y además, posiblemente, Bruno, en este recorrido que hemos hecho histórico, nos encontramos con el último caso, ¿no? El último gran caso, y que probablemente le quita, entre comillas, y amistosamente la razón al último oyente, porque demuestra que fenómenos muy parecidos, idénticos en un principio, siguen ocurriendo. Aquí tampoco hay platillos volantes, tampoco hay estructuras de metal, sin embargo hay esa luz misteriosa con diferentes formas y que al igual que en el año 7, al igual que en el año 17 o que en el año 46, se muestra ahora. Fue muy sorprendente, yo me enteré hace unos meses y lo publiqué en la revista, en Enigmas,
En julio ocurrió el caso, en julio lo publiqué, fue en marzo del año pasado, hace prácticamente un año exactamente. El 19 de marzo, Día del Padre, dos policías locales, Manuel Delgado y Manuel Caballero, con 25 años de hoja de servicio a las espaldas, creo que es un aval, respeto, honestidad, seriedad ganada a pulso, muchos de los años en la Policía Nacional, pues se encuentran pues con la ronda, digamos, más espectacular de sus vidas. Al llegar a una zona donde hay un karting, una pista de cars, y es algo deshabitada, que va hacia Torroella de Montgrí, un pequeño caminito rural, se encuentran con lo que ellos identifican como una luna. Esa luna se va acercando hacia el coche patrulla. Y por favor pensemos que no estamos hablando ya de las urdes, pero sí estamos hablando de un fenómeno muy parecido, pero ocurre en un entorno urbano actual del año pasado. Esa luz, idéntica probablemente a las que todos estos testigos que hemos oído vieron en su día, se va aproximando, se va agrandando, cambia de color, y se quedan los dos policías, Manuel Delgado y Manuel Caballero, extasiados ante ella. Uno de ellos, haciendo un arrebato de valentía, Manuel Delgado, natural de Jaén, sale por un lado del coche, coge una de esas cámaras fotográficas que llevan siempre estos policías para fotografiar algunas acciones, hacer atestados y demás, e intenta reflejar en la cámara o con su cámara ese fenómeno. Decía que si no, nadie le iba a creer. Y justo cuando va a pulsar, allí se aparece, dentro de esa tremenda esfera de bastante dimensión, unos 9 metros de alto, una figura descrita en el informe policial, hay que decirlo, hay un informe policial redactado por el sargento jefe, el sargento Vargas, de la Policía de la Escala, un informe que yo recuperé y que está ahí, y que cuenta y da veracidad a este hecho. Un humanoide, un ser antropomorfo dentro de esta luz, año 97 en Gerona. Y así nos describían dos policías, nada folclóricos, su encuentro con este ser. Así lo describían a grosso modo. Más bien, y después además era de grande como dos personas que nosotros, como si nosotros quisieran más, Envergadura, fino, fuerte... Fino, sí. Clavado de la rodilla. Y una captura, ya digo, pues aproximadamente... 4 metros. Como tuyo, más bien 4 metros. Aquí hay una persona dentro, cuidado, Lo que pasa es que, claro, a ver si me entienden, era tan grande aquello, cuando una persona se mete dentro de una cosa con tanto espacio, ¿entiendes? Y a mí lo que me llamó mucho la atención, aquello no tiene puertas. Aquello en ningún momento es integrado, en aquel momento, luego se hizo, es completamente redondo, en una boca, pero allí ni una pata, ni una puerta, ni un soporte, allí no se ve nada. Uno de estos policías, Iker, comenzó a tener serios problemas de salud a raíz del caso. Exactamente, además fue Manuel Delgado el que puso el pie a tierra, salió ahí haciendo un alarde de gallardía y se enfrentó a aquel objeto misterioso de color anaranjado con un ser dentro. Un ser, como hemos visto, alargado, de unos 4 metros. Yo, por favor, me gustaría que reflexionara un poco la gente y que vieran, o oyesen, o reflexionaran, como he dicho, quién nos está contando esto. Dos policías que siguen haciendo su ronda, que siguen siendo encargados de la seguridad de esa comarca y que más que ganar pierden contando estas historias, ¿no? Pero a ellos les pasó y lo defienden con la verdad de quien tiene esa seguridad por delante. Como tú bien decías, uno de esos policías, el que sale, Manuel Delgado, a fotografiar, recibe un tremendo impacto. Antes de desaparecer la nave o lo que fuera, aquello lanza un tremendo flashazo rojizo que, según dice Manuel Caballero, que era el que estaba hablando con voz más fuerte, digámoslo así, desde dentro del coche patrulla, ve cómo este compañero le inunda esa luz y lo tira prácticamente al suelo. Todo queda bañado en esa luz roja. Ya cuando el ovni, o el luz, o lo que sea, se ha marchado de ese lugar a gran velocidad y es observada por otros policías en Begur y por otro testigo, y resulta que al siguiente día, prácticamente, con el paso del tiempo, se va agravando una situación extraña en la salud de esta persona, de Manuel Delgado, 25 años como policía. El ojo derecho, me parece que es, pues resulta que empieza a ser afectado por una trombosis tremenda. Trombosis ocular, va al Josep Trueta, al hospital de Gerona. Nosotros recogí los partes de esta historia, médicos perfectamente avalados. Hay una subida de tensión tremenda y una trombosis ocular que está a punto de hacerle perder la vista. Se le ha dado la baja a esta persona porque hasta hace muy poco que hablé con él, hace un par de meses,
pues no podía volver a sus quehaceres porque aquello, lo que fuera, le había prácticamente dejado ciego. Y que nos llegan las primeras preguntas de nuestro chat en internet. Por ejemplo, Lois, uno de los habituales, nos dice que le transmitamos la siguiente pregunta, y es que ¿cuántos tipos de humanoides tienes recopilados? ¿Tipos de humanoides? Diferentes, supongo que pues, casi cada caso. Exactamente, y es que hay categorías que sería imposible. Yo no soy un estudioso de los ovnis, no soy ningún teórico de los ovnis, soy un simple periodista que intenta estar en el lugar de los hechos y sacar eso. Pero si me preguntan, recordando prácticamente humanoides, pues imagino que como tú, Bruno, hemos oído, grabado testimonios de todo, desde los más lógicos, vamos a llamarlo así, seres enanos o parecidos a nosotros o altos, hasta algunos desgarbados y absurdos. Entre, por supuesto, el hit parade estaría este de las Urdes, del señor Sendín, sin cabeza, por supuesto. Hay otro que me impactó muchísimo, de un pueblo de Cantabria, de Escalante, un ser de unos 3 metros con una especie de sombrero cónico o tricornio, y hay otros pues que ya llegan a un nivel de absurdo tremendo. Yo recuerdo también en Cantabria un hombre pájaro, o un hombre que volaba con cabello lacio y que se posó al lado de un testigo, seguía otras historias de humanoides, y seres, vamos, con rostros extraños. En las Urdes hay una cantidad tremenda de este tipo de seres, y en otras partes de España, ¿no? Hay en Burgos un caso de un ser volador con una cabeza diminuta y un cuerpo alargado que se va meciendo con el viento, visto por 23 testigos. Es decir, yo no puedo darte un número exacto. Lo que sí te puedo decir a modo orientativo a Lois es que hay tal cantidad de historias que, claro, hay un montón de teorías para explicar eso. Me cuesta creer que extraterrestres de otro mundo tengan este aspecto tan desgarbado. Quizás quieran mostrarse así, quizás sean en una parte alucinaciones, quién sabe. Pero el abanico es tan amplio como la imaginación del ser humano, que imagino que no tiene límite, ¿no? Ania nos pregunta también a través del chat si algunos de estos casos que has contado, y quizás se puede enfocar en relación al caso de Torrejoncillo, pueden tener que ver algo con experimentos militares. Pues Ania ha dado una clave importantísima, inteligentísima pregunta, además. Al observar el caso de Torrejoncillo, que yo puedo decirte, Bruno, te lo comentaba antes, yo ando un poquito, no mosqueado con los ovnis, pero sí con muchas dudas. Al ver este caso de Torrejoncillo y otros más de estos últimos 2 meses, es como si de nuevo hubiera dicho, caramba, hay algo realmente extraño. Torrejoncillo es uno de esos casos donde en un principio pensé que efectivamente podía haber experimentación militar. Fíjate que una de las primeras cosas que se dijo en Torrejoncillo, o se supuso, fue la siguiente expresión o la siguiente teoría curiosísima: una bomba incendiaria. Torrejoncillo, o esa parte, está en una de las vías de acceso aéreo, digámoslo así, a la base de Talavera la Real, tan conocida por otras historias también de humanoides. ¿Quién sabe? Se supone ese ruido que oye el pastor Benito Salgado y su familia, ese ruido como de avión, recordémoslo, y luego esa llamarada tremenda que además hace el efecto exacto de una bomba incendiaria, una franja tremenda que va quemándose. Por supuesto, ahí está la hipótesis. Siempre tenemos lo endiablado del fenómeno ovni, que hay algo que, con perdón, nos fastidia la hipótesis de repente. ¿Qué es? Primero, la forma de ese fuego, triangular, recordémosla. Segundo, el nivel calórico que alcanzó ese fuego, y sobre todo el comportamiento de ese fuego. Yo no conozco ninguna, exactamente, es una bomba incendiaria que cuando llega a los objetivos se divide en 2 y luego se va volando hacia arriba. Eso es lo misterioso. Si no, tendríamos un caso periodísticamente, probablemente, y lo hace muy bien preguntar Ania, hasta casi más interesante, ¿no? Porque de repente que un avión militar haya dejado caer sobre unos pastores una bomba incendiaria sería una tremenda bomba periodística. Pero no hubo bomba ni periodística ni incendiaria, hubo bomba ufológica, creo yo, ¿no? Por el comportamiento de ese ovni. Otra de las preguntas que nos llega a través del chat es Debbie, y nos pregunta la relación que puede existir entre los relatos de casos como los que hemos estado hablando aquí de humanoides y los testimonios que proceden de otras partes del mundo, aunque también en España, en la zona del Pirineo, de seres que no son, de seres criptozoológicos, seres como el Yeti, por ejemplo. Hombre, según algunos estudiosos hay esa relación, existe esa relación, ¿no? Entre seres no catalogados, vamos a llamarlos así, y que andan por ahí perdidos y estos casos. Pero si me permites una aclaración a esta pregunta, te diré que me parece muy difícil en el mundo de hoy, tan globalizado, tan vigilado, mucho más de lo que pensamos ya, que haya realmente esos seres escapados al ojo humano
como el Yeti, que quién sabe, pero me parece difícil que anden por ahí seres criptozoológicos de una envergadura como estos humanoides y que realmente sean seres, digámoslo así, naturales, o vamos, que no sean extraterrestres. Lo que te quiero decir es que toda esta historia de humanoides tan extraños, sobre todo, me hace más pensar en historias que tienen que ver con lo sobrenatural, quizá lo extraterrestre, pero me cuestionaría mucho, pensaría que sería muy difícil que estos seres, como los criptozoológicos, el Yeti y demás, estuviesen andando diariamente por ahí, ¿no? Creo más bien que son seres que no sé de dónde demonios vienen, que aparecen muy de vez en cuando, que saben a quién aparecen, y que incluso tienen la cualidad de deformar un poco el ambiente. Los testigos, sería otro tema, pero quizá demasiado largo, notan una serie de características sobrecogedoras, ¿no? Como si la propia realidad cambiara, como si penetraran de repente en un sueño en los minutos, segundos que transcurre al ver ese humanoide. Son seres que para mí vienen de otro lado, no sé de dónde, pero no creo que sean seres naturales, aunque quizás, si es que los hay, también habrá habido confusiones y casos dados lo uno por lo otro, pero creo que más bien que son cosas más profundas, que vienen de otro lugar, no que están en la Tierra y no los conocemos, porque de la Tierra tristemente cada vez se conoce más y a pasos más agigantados, ¿no? Hemos comentado, Iker, algunos casos en donde el fenómeno actúa de una forma agresiva con los testigos. Sin embargo, también se dan casos completamente al revés. Antes mencionabas la base de Talavera, y en algunas bases, en algunas instalaciones militares y también fuera de ellas, se han producido casos en donde los agresivos han sido los testigos que han llegado a abrir fuego contra estas entidades. El caso de Talavera, por ejemplo, creo, en noviembre del 76. Un caso terrible, terrible. Y otros más, quizá menos documentados, porque el gran problema del fenómeno OVNI, aunque este es otro tema diferente, pero el gran problema para mí del fenómeno OVNI es que nos basamos en historias que todos hemos leído, como tú, como Carballal, como Sierra, como Lorenzo Fernández, gente que estamos en esto y que ha leído historias que yo creo que están menos fundamentadas de lo que realmente son. Hemos leído casos clásicos que luego cuando uno investiga no estaban tan bien investigados. De darlos por bien investigados habría casos muy sorprendentes. El de Ignacio de Sousa, recuerdo, en Brasil, que al parecer en los años 40 disparó contra un humanoide y de ese humanoide, más bien del objeto que estaba detrás, surgió una de luz que lo mató prácticamente. Pero claro, ¿dónde está la verdad y la mentira en estos casos? ¿Se han investigado de verdad? Creo que precisamente ahora estamos en un momento de reinvestigar un montón de casos clásicos, pero como te digo, de darlos por buenos, hay casos, al menos en los libros, que no hay que fijarse tampoco mucho, extraordinarios, ¿no? Tú recordarás uno de un agricultor argentino, un aterrizaje muy célebre con un humanoide parecido al hombre de Michelin, digámoslo así, en el año 73, y que luego este viejecito recupera la dentadura, recupera casi la juventud, ¿no? Pero claro, sinceramente soy muy escéptico para estas cosas. Tengo que investigarlo yo, investigarlo colegas de confianza que sé que van a ir con un sentido crítico. No todo lo escrito, sobre todo durante determinados años, y sobre todo autores extranjeros, creo que es real. Creo que más bien se ha copiado de uno a otro, y ahí tenemos un asunto pendiente, ¿no? Decías en la conferencia a la que hacíamos alusión al comienzo del programa en Zaragoza, que a propósito de eso que comentabas, que los pilares sobre los que se sustenta la ufología clásica son muy débiles. ¿Por qué decías esto? Supongo que por lo que estás comentando. Exactamente, y además te puedo decir que me entristece tremendamente decir esto, ¿no? Yo en Barcelona, en un congreso que hubo hace un tiempo, charlaba con José Guizarro, otro de los magníficos compañeros de esta quinta, que somos un poco todos, y teníamos que hacer un poco una lección de humildad, ¿no? Y yo mentiría si no te dijera lo mismo, Bruno, que reinvestigando muchas cosas, por supuesto que quien dice que no miente, tenemos todos una predeterminación y todos creemos más o menos que hay algo extraño. Si no extraño, esto es absurdo, y quien dice que el fenómeno OVNI no es OVNI sino que es terrestre, para mí tiene una gran confusión mental. Creemos que algo hay y no sabemos qué es, pero cuando investigamos casos que con 15, 16, 17 años hemos leído, nos han apasionado y nos han dado una imagen utópica del fenómeno OVNI, es decir, lo hemos creído a pies juntillas que esto pasa, y luego te enfrentas al caso in situ, o eres periodista de verdad, o informador, divulgador, investigador, lo que quieras ser, o te engañas a ti mismo, porque descubres cosas que te rompen un poco. A mí me ha pasado con muchos casos, ¿no? Y me he dado cuenta y he tenido que admitir, Bruno, personalmente, es una opción personal, que todo esto de la ufología, de los casos de humanoides, de no sé qué, no sé cuánto, sobre todo de determinados países, determinadas épocas, se reduce a comentarios que han ido pasando de mano en mano y que no hay tanta investigación de verdad. Por fortuna, cuando te puedo decir que más bajo estaba mi ánimo, siempre hay algún caso
que te da un tremendo mazazo en la cabeza, no sé si desde arriba o desde abajo, y te dice que aquí estamos, ¿no? No sé quién, ni cómo, ni cuántos, pero creo que ahí están y que a veces te despiertas, ¿no? Yo he tenido un par de casos últimamente que me han dicho, en mi interior, me han indicado que caramba, hay que seguir con todas las fuerzas, porque estoy seguro que estamos ante algo muy importante y quizás como divulgadores pues estamos haciendo algo también importante, ¿no? Que es concienciar y saber un poquito más. Pero creo que hay una gran parte de esta ufología de la que hemos mamado, con perdón, todos nosotros los jóvenes, que está muy viciada y que ha servido no sé cómo decirlo, de sustento algunas veces de algunos autores que han ido pasando de caso en caso sin el menor rigor, y historias que creíamos absolutamente fidedignas, resulta que luego vas a determinado país, podría contarte algunos casos, vas a tal, y es que ni existen los testigos, ¿no? Hay que luchar contra esto. Por fortuna creo que en España, y gracias a un maestro como es Juanjo Benítez, que tiene una forma de hacer las cosas, hemos aprendido bastante, y con nuestros fallos y errores, creo que por fortuna los investigadores de hoy, sin desmerecer, no son, ni tenemos las condiciones de apasionamiento y de creencia en una hipótesis como ocurría antes. Creo que ahora estamos más desapasionados y eso nos puede hacer ver que efectivamente hay casos que aún no le reconcilien con la ufología. A mí al menos me ha pasado, ¿no? Media hora sobre las 2 de la madrugada, Iker Jiménez, director adjunto de la revista Enigmas. Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, pero ha sido un placer poder contar con tu presencia y que nos hayas contado esas fantásticas pero reales historias que ocurren casi todos los días en muchísimos lugares, y trabajar un poquito más en eso que decías, en ser cronistas de algo muy importante que está ocurriendo. Creo, Bruno, sin hacerte ningún peloteo, que tú que estás aquí enfrente como director, ahora mismo el que lleva este programa aquí este día, pues yo creo que es un ejemplo, como digo, porque tú sabes tanto como yo de casos de humanoides, de casos que ocurren por ahí, y eres un reflejo de que algo está pasando. Creo que nuestra posición está muy clara y hay que mantenerla ahí, y creo que somos, dentro de este complejo mundo de los ovnis, pues bastante importantes los que divulgamos estas historias. Hay que seguir sin pasarnos a un lado ni a otro, ¿no? Algo está pasando muy importante y por eso Mundo Misterioso se lo cuenta. Iker Jiménez, muy buenas noches. Un abrazo y un placer, Bruno.